Lo cierto es que tengo muchas cosas para decirles. Debatí mucho qué cosas dejar afuera, qué cosas decirles. Y como no llegué a ningún consenso, dije, Espíritu Santo, hacete cargo. Yo por las dudas compré un par de pilas de repuestos. No, fuera de broma. Pero también tengo otras cosas que decirles. Perdón, Este es un mensaje de madurez. Es un mensaje de madurez espiritual. Voy a hablar cosas fuertes. Tal vez me atrevo a usar un ejemplo que toque tu vida, que digas, me está usando de ejemplo. Pero cuando llegue ese momento, te pido que pienses en el amor de Dios con la que le estoy diciendo. Que si Satanás viene a acusarte y decirte, mirá, está hablando de vos, ¿qué estás queriendo decir? Decirle, dijo Francisco, que está lleno del amor de Dios. Y que si lo está hablando es por amor. ¿Sí? Porque este es un mensaje fuerte, porque es de madurez. Les voy a decir cómo empezó para que me entiendan y después sí voy a empezar a entrar al tema. Desde que empezamos a hablar de que el novio viene, de que estamos en los últimos tiempos, todo se fue ajustando un poquito más, hasta que empezamos a hablar de que estamos por entrar a la tierra, de que estamos en una temporada de verano espiritual, de una primavera espiritual, que la tierra está muy cerca, que ahora el problema no va a ser el pesar del desierto, del proceso del desierto, sino que ahora nuestra preocupación tiene que ser la abundancia, de no olvidarnos de quién nos metió en la tierra. Recuerda, esos fueron los últimos domingos, o tal vez algún sábado, pero lo cierto que cuanto más se fue afinando esta palabra, más pude discernir, más pude ver situaciones de la temporada anterior. ¿Te acuerdan cuando hablamos de Reina del Cielo? Cuando hablamos de espíritus ancestrales, cuando hablamos de espíritus que buscan tener un dominio ancestral. Y entonces le dije, Espíritu Santo, ¿cómo es esto? Vos estás diciendo que estamos entrando en una nueva temporada, pero yo veo cómo se están replicando cosas de la temporada anterior. Hará caso de 2 meses para acá, 3 como máximo. Empezamos a tener muchas situaciones asombrosas. Familiares que no estaban en nuestro rango de vida, familiares que hacía añares que no veíamos, que no pensábamos, de repente aparecieron. Pero no es que aparecieron porque justo se les cortó el agua y vinieron a buscar un balde de agua. Estamos hablando que recorrieron cientos de kilómetros para llegar. Estamos hablando de gente que compra pasajes en otros continentes, perdón, Lu, ¿sí? Que justo en este tiempo se les ocurre volver a Argentina. Estamos hablando de exparejas que ni pensábamos volver a tenerlas en contacto, de una forma sorprendente, volvieron a tener un cauce en nuestras vidas. Amigos que antes no nos pedían consejo, antes amigos que nos aconsejaban a nosotros, ahora de repente quieren que nosotros seamos sus maestros espirituales y que les enseñemos de lo que hay en nosotros. Pero hasta hace un tiempo antes ellos nos enseñaban a nosotros. Y así un montón de circunstancias que yo decía, pero esto Espíritu Santo, esto ya lo vivimos. Desde que Tierra Fértil nació, estas cosas pasan. Es que esto vino con Tierra Fértil. Le hemos puesto algunos nombres como dominadores, como carceleros, como personas con legalidades. Después empezamos a hablar de Reina del Cielo, cosas ancestrales. Y ahí el Espíritu Santo empezó a enseñarme, a discernirme algunas dinámicas espirituales, algunos procesos que nos ayudan a entender por qué cada cosa y cómo orar cada cosa. Pero para eso me llevó al principio, me llevó a Génesis 1:2. Y después me fue llevando hasta el Nuevo Testamento.
Ahora, puesto este fundamento, voy a tratar de empezar lo que es propiamente la prédica. Pero, les vuelvo a repetir, es mucho lo que tengo que hablar. Si hoy habláramos, tendríamos que hacer la cena en el medio para cortar un rato y después volver a charlar. Así que sé que muchas cosas me van a quedar afuera. Sé que muchas cosas me van a entender. Sé que voy a hablar de cosas que algunos de ustedes las van a entender porque las están viviendo, porque saben, porque el mismo Espíritu ya se las venía preparando. ¿Sí? Si ese es el caso, te estoy hablando a vos. Si el Espíritu ya habló estas cosas con vos en lo privado, hoy las está haciendo públicas. Si fuiste fiel para escucharlo en lo privado, hoy estás siendo fiel para que te sea declarado en lo público. Pero si lo que te estoy hablando parece medio locura, medio que no estoy entendiendo bien, te pido que por lo menos trates de imaginarte si alguna de estas situaciones aplican a tu vida. No que entiendas lo que digo, sino si ves replicada alguna de estas circunstancias, de alguna de estas cosas en tu vida, te estoy hablando a vos. Aunque no lo entiendas. ¿Sí? Así que recuerden que empezamos hablando de Reina del Cielo, tomamos autoridad de Reina del Cielo, la Reina del Cielo tiene un poder ancestral, ¿sí? Es una entidad que trabaja con la familia, dice que las madres con las hijas cuecen los panes, que los padres y los hijos, ¿sí? Y casi que la Reina del Cielo es como una entidad superior, de las jerárquicas de las más altas, ¿sí? Pero el Espíritu Santo me dijo, hay una cuestión más que tienen que entender. ¡Wow! Dije yo. ¿Qué pasó? ¿Sí? Porque, como dice esta escritura, antes éramos de las tinieblas, mas ahora somos luz. Amén. ¿Sí? Y en Génesis empieza diciendo algo así. Perdón si es un poquito aburrido la primera parte, necesito ponerla para fundamento porque si no, no se va a entender la parte importante. Dice Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya de entrada arrancamos con tinieblas. ¿Sí? Y dijo Dios, haya luz, y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena. Amén. ¿Sí? Y acá marcó lo que Génesis 1:5, a la luz día y a las tinieblas noche, o a la oscuridad noche. Pero que no son el día que nosotros conocemos. No es la noche que nosotros conocemos. Porque esa viene después, al cuarto día de la creación, cuando Dios crea el sol y la luna. Uno para gobernar sobre el día y el otro para gobernar sobre la noche. Quiere decir que esta noche y este día son anteriores a todo, es lo primero, es el polvo original de la tierra. ¿Sí? De hecho, voy a llegar hasta esta profundidad nada más. Dice que Dios crea la luz, la separa de las tinieblas y así nace el primer día. ¿Sí? Y dice que Dios trabaja durante el día. Y a la noche no pasa nada. Y así se van formando los días. Hasta que llega el cuarto día, donde Dios pone nuestro sol, nuestra luna, nuestra noche y nuestro día. ¿Sí? Pero quiero que quede claro, hay algo anterior a nuestro día, que es el día de Dios. Que es el día que rige el mundo entero. ¿Sí? Podríamos decir ese día que dura 1000 años. Puede ser, tal vez, no sé. Pero sé que es una tiniebla anterior a toda otra cosa. Y una luz anterior a todo. Que todo lo está dentro de la luz o de las tinieblas. Bien. Entonces, con este fundamento, podemos leer Efesios. Este es el versículo que le da título a esta prédica. El Efesios 5, el título es hermoso. Andad como hijos de luz. O hijos de luz. O cualquier versión de estas, ¿no? Dice, nadie os engañe
con estas palabras, el 5:6. Con estas palabras vanas. Perdón, me fui un poquito... El 8 quería empezar. 5:8. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El 9 está entre paréntesis, así que pasamos al 10. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y remata con el 11, no participando en obras de tiniebla. Entonces, cuando nosotros hablamos de tinieblas, hablamos de la oscuridad, hablamos de Satanás, en definitiva. Brujería, todo lo malo, todo lo que esté opuesto a Dios es tinieblas. Y todo lo que es luz es Cristo, ¿sí? Hay tantos versículos hablando de la luz de Cristo que sabemos que la luz es Dios, que la luz es Cristo. Pero yo hoy vengo a darte esta madurez. Esta tiniebla que habla acá, esta tiniebla que dice, antes eran tinieblas, no está hablando de una tiniebla espiritual. Está hablando de la tiniebla de Génesis 1:2. Es algo que está en la tierra y que estaba antes de la formación del mundo. Y cuando dice que fuimos trasladados a la luz de Cristo, que ahora somos luz, no está hablando solamente de la cruz, sino que está hablando de la luz, esa que Dios creó y dijo es buena. ¿Sí? Y para que me entiendan mejor, yo necesito reforzar una idea. Ya la hablé con algunos de ustedes el viernes, pero yo necesito que entiendan cómo se ha diluido el conocer a Dios a través del tiempo. Yo necesito que esto necesito que lo entiendan porque si no, el resto no tiene fundamento, no me van a entender de qué estoy hablando. Pero dice que Adán y Eva caminaban con Dios. ¿Sí? Dice Génesis que Adán y Eva, al atardecer, cuando venía el fresquito del atardecer, salían a pasear por el huerto del Edén. ¿Sí? Ahora dice que ellos pecan, Dios los saca del Edén, y ahora sus hijos ya no pueden caminar con él, pero sí que le escuchan. Dice que Dios dijo, Caín, ¿qué pasó? La tierra me reclama por la sangre de Abel. Y Caín le respondió. Ya no dice que estaban caminando juntos, ya no dice, pero dice que se escuchaban. Que escuchaba la voz de Dios como la escuchaba Adán. ¿Sí? Y dice que un poquito más de tiempo, unas generaciones más, ya empezaron a dejar de escuchar las voces de Dios porque empezaron a ver ángeles. Pero no es que solo veían ángeles. Dice que los ángeles se llegaban a las mujeres porque les gustaban y había ahí un tipo de relación. O sea, los ángeles no eran algo, una luz brillante, no era algo que vi cuando cerré los ojos, cuando la gloria del culto estaba en el máximo, sino que dice que los ángeles tomaron como guarida, como centro de operaciones, el Monte Hermón y se instalaron ahí. Y desde ahí salían, como dijo el pastor Nahuel en estos días, a tratar de corromper la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Empezó la guerra por la simiente. ¿Sí? Así que tenemos estas personas que no solo escuchaban a Dios, no solo tenían una experiencia metafísica o sentían que los peritos, o por ahí alguna expresión de algo físico, pero que marcaba que estaba, no, sino que ellos veían a los ángeles. Dice que Abraham le preparó un cordero para comer a estos 3 ángeles que él ve. ¿Sí? Ellos comían con los ángeles, ellos tenían una interacción con los ángeles. Después, con el correr del tiempo, ya los ángeles no se hicieron tan frecuentes. Ya no veían ángeles tan frecuentes. No estoy hablando de mucho tiempo después, está todo muy pegadito. Dice que ya en Sodoma y Gomorra, ellos vieron un ángel que entró a la casa de Lot y ellos sabían qué hacían sus padres con los ángeles. No voy a entrar en detalles, pero ellos sabían lo que sus padres hacían con los ángeles. Y fueron y recordaron esa historia y querían hacer lo mismo. Sabían que podían interactuar con los ángeles, pero los ángeles ya no eran tan frecuentes. Ya no era cuestión de que andaban los ángeles mirando a las mujeres a ver cuál les gustaba, pero de vez en cuando se veía un ángel y cuando ellos veían un ángel sabían que era un ángel. Sabían reconocer a un ángel.
¿sí? Con el correr del tiempo, esta relación con lo sobrenatural, con lo espiritual, se fue desgastando paso a paso, hasta el punto de que ya solo hombres selectos por Dios, marcados por Dios, tenían una experiencia. ¿Sí? Ya tenemos a Moisés frente a la zarza. Decían, ve tú, habla con Dios y después nos contás a nosotros. ¿Sí? Ya eran tiempos de profetas, tiempos de hombres marcados, de hombres separados para un propósito. Pero ya la gente no tenía tantas ganas de relacionarse con Dios. Prefería un altar, prefería un ídolo, o si eran pueblo de Dios santo, preferían un altar con sacrificio, ¿sí? Pero le tenían miedo a algo que antes Adán podía caminar con él, que Caín podía hablar con él, ¿sí? Hasta que llegamos al punto final donde en las mismas sinagogas había endemoniados y ellos no sabían. Ni cuenta se daban que en sus sinagogas habían endemoniados. Dice la Escritura que hasta que no entró Jesús y el demonio le dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Ellos no se dieron cuenta que en sus sinagogas habían endemoniados. Perdieron completamente la relación con lo espiritual. Ya no estamos hablando de que entre medio, si no hablaba del profeta, no había voz de Dios. Que si el sumo sacerdote no entraba al lugar santo, ellos no podían hacer nada. ¿Sí? Fíjese cómo se fue diluyendo. Hasta que viene Cristo y ahí Él vuelve a mostrar al Padre. Y ahí empieza una guerra, una nueva guerra, le diría yo, desde mi punto de vista. Es la misma, pero a mí me gustó cambiarle el nombre. Pero entra una guerra ya no para que Dios sea lejano, porque ya no puede, porque Cristo ya nos presentó al Padre. Y ahora podemos hablar con Él, ahora lo podemos ver, lo podemos sentir. Él nos habla, ¿sí? Pero entró una guerra hasta el punto que hoy la gente ya no quiere ni le interesa creer en Dios. No es una cuestión de si Dios existe o no existe. Da lo mismo. Hoy es humanismo puro, ¿sí? Hoy hablar de Dios y tener una experiencia con Dios está más cercano al psiquiatra que a una felicitación. Hoy contar el testimonio de algo que te pasó está más para decir, que para decir, wow, qué impactante tu vida, qué fuerte lo que viviste, ¿o no? ¿Sí? Esto es porque hay una guerra entre las luz y las tinieblas. La luz hace que lo sobrenatural resplandezca. Las tinieblas buscan que eso no resplandezca. ¿Sí? Entonces, pero poder resumirlo lo más que pueda. Téngame paciencia, por favor, amados. Entonces, estamos en este punto donde entendemos que nuestra guerra ya no es una guerra de simientes, que ya no es una guerra contra la reina del cielo, sino contra las tinieblas. Y esa guerra, yo necesito que entiendas esto, amado que ministra la palabra de Dios, amado que te ha sido dado autoridad para ser testigo, para manifestar las obras de Dios. Que contra esta entidad, contra esta tiniebla, ¿cómo podría decirlo de una forma? Bueno, yo lo digo y después lo vamos arreglando en el camino, ¿sí? Contra esta situación no se lucha. Con esta situación no es cuestión de gobernar, no es cuestión de echar fuera. Porque esta tiniebla no tienen problema con nosotros. Las tinieblas no son opacadas por el hombre. Las tinieblas eran antes que el hombre. Solo hay uno que puede hacer retroceder las tinieblas. Solo hay un solo enemigo que tiene las tinieblas. Y que lucha contra la luz, que lucha contra Dios. No le importan tus problemas, no le dan lo mismo tus problemas familiares, le da lo mismo tu llamado, le da lo mismo lo que Dios dijo de vos. Él está endemoniado contra Dios. ¿Sí? De esto mucho no se habla, de esto no es algo que esté en el común del cristiano. Generalmente nuestro máximo oponente es Satanás. ¿Sí? Algunos creen que Lucero y la reina del cielo, que la reina del cielo, sí, pero es lo máximo que se predica. Hasta esta altura. ¿Por qué? Porque esta sí tenemos autoridad.
Porque estas sí pertenecen a este mundo que nosotros caminamos. ¿Sí? La reina del cielo, Lucero, Leviatán, todos los poderes del agua, toda brujería. ¿Sí? Son autoridades a las que en el nombre de Cristo Jesús las sujetamos y se sujetan. Dicen las Escrituras que en esta profecía que Dios le da a la mujer, dice que la simiente de la mujer le va a pisar la cabeza. Sabemos que es Lucero, sabemos que es la serpiente antigua, sabemos... ¿Sí? Sobre esta la pisamos y tenemos autoridad. Diga, acá lo voy reformulando un poquito, a ver si puedo ir un poco más de claridad. Los espíritus inmundos, sobreendemoniados, ni siquiera hay que ser de Cristo para echarlos fuera. O sea, en el nombre de Jesús salí y empieza a hablar y habla con una voz de... Una chaparrita de 1,50 m. No, pero ni siquiera tenés que ser cristiano. Ya dice la Escritura, en tu nombre echamos fuera demonios. Salgan de aquí que yo no los conozco. Echaron fuera demonios. Hay un nivel de autoridad o de guerra espiritual muy liviana, muy nuestra, muy de hijos de luz contra hijos de las tinieblas. ¿Sí? En el nombre de Jesús, si tenemos fe en Jesús, alcanza. Si nos fue permitido conocer el nombre de Jesús, tenemos autoridad sobre todo otro nombre. ¿Sí? Ahora después, como hemos aprendido en este último tiempo, hay un segundo nivel. Permíteme reducirlo en 3, porque si no, estaríamos acá, pero vamos a reducirlo en estos 3. Tenemos un segundo nivel, que son las autoridades espirituales, las que gobiernan las regiones celestes, principados, gobernadores de las tinieblas. ¿Sí? Y a esto, por más que yo le diga, te vas en el nombre de Jesús, no. Dice, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero vos, ¿quién sos? ¿Quién sos? No te conoce nadie. Porque tenemos que tener autoridad sobre ellos. Tenemos que estar sobre autoridad para darle órdenes. Quien está gobernado por la reina del cielo, no puede echar fuera a la reina del cielo. Podrá echarle Leviatán, pero la reina del cielo no. ¿Sí? Más o menos, en este segundo nivel, el hombre en Cristo, dejando un montón de cosas, viviendo un montón de procesos, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido en este último tiempo, que nos ponen en autoridad, nos hace gobernar sobre estos principados. ¿Sí? Entonces le decimos a la reina del cielo, ¿no tenés autoridad en nuestras vidas? Y dice, tenés razón. Y se va. Pero tuvimos que ser hallados justos para dar órdenes. Pero este nivel de tinieblas es el que Jesús habla cuando está pronto a ser entregado, cuando está pronto a tomar la cruz y le dice, para el que está escribiendo Juan 17, 14, le dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco soy yo del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, si he puesto bien el fundamento, esto va a ir fácil. Si no puse bien el fundamento, esto va a ser un desastre. ¿Sí? Pero Jesús está diciendo algo así. Yo les di tu palabra, y como les di tu palabra, ahora el mundo los aborrece a ellos. ¿Sí? No dice, ellos son luz, que el mundo tiene un problema con ellos, porque vos podés sujetar espíritu, porque vos podés pedirle a una entidad que se quede callada, atarla, sujetarla, amordazarla, XXX, sino que dice, yo les he dado tu palabra, y ahora el mundo los aborrece. Porque tienes palabra de Dios, el mundo te aborrece. El problema no es contigo, el problema es con la palabra que portas. Podríamos resumirlo en esto que venimos hablando estos días, la simiente que te porta, la simiente que eres, simiente recta, simiente pura, ¿sí? Entonces la simiente que no es pura, que está corrompida, te aborrece. ¿Tiene problema contigo? No.
pero tiene problemas con la simiente que portas, con la sangre que corre por tus venas, por la sangre que lavó tu vida. Siente el olorcito a la sangre de Cristo y se endemonia. ¿Sí? Espero haber puesto bien el fundamento. Ahora dice, yo no te pido que los saques del mundo. Este es un detalle muy importante. Amados, recuerden que esta es una palabra de madurez. No es necesario que entiendas todo lo que te digo, pero por lo menos toma lo que puedas captar y haz lo tuyo. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Así como le está diciendo en estas palabras, o por lo menos en Francisco habla hoy, le está diciendo, así como esta es tu pelea con las tinieblas, guárdalos. Tú guárdalos. Esta es tu guerra. Estos son sus santos, guárdalos. Tú guárdalos. Porque ellos no son del mundo. Antes éramos tiniebla. ¿Recuerdan cómo empezamos? Antes éramos tiniebla. No teníamos problema. Por ahí teníamos algún demonio que nos daba vuelta. Íbamos a la iglesia, nadie se enteraba. Estábamos en la sinagoga. ¿Sí? Por ahí fuimos libres, por ahí recibimos la salvación, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y de repente se empezaron a levantar autoridades en las regiones celestes a hacernos ver. Porque la simiente que portamos no es solo de salvación, como decía Nico, sino que es de reino. ¿Sí? Entonces ahí se levantan los principados. Ahí se levantan, como decía Flor, los endemoniados fariseos que escucharon a decirle a Felipe lo que dijo y se tapaban los oídos y rechinaban dientes. Esteban, perdón. ¿Sí? Pero es que no estaban, es que se endemoniaron contra la luz que había en él. Y dice que antes éramos de ese mundo, pero que fuimos trasladados al reino de Cristo. Dependiendo de la versión, por lo general habla del reino de Cristo, no habla de la luz, sino del reino de Cristo. ¿Sí? Y acá es donde este pasaje se parece mucho al de Jesús. ¿Sí? Ya no son de las tinieblas, sino que ahora son de mi reino. Ahora me pertenecen. Por eso el mundo se levanta contra ellos. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. Nosotros estamos acostumbrados a luchar contra demonios, a liberar a personas que están cautivas de todos los índoles posibles. Y muchas veces, hermano, entienden que hay iglesias que ni siquiera hoy en día saben qué hacer con estas cosas. Hemos tenido oportunidad de predicar en iglesias donde se ha manifestado un endemoniado y le hacían espacio para que reciban aire. Estaba hablando con voz de ultratumba, se retorcía, como sus huesos no le permitían retrocederse, se le bajó la presión, denle espacio que respire. Le bajó el potasio. Amado, lo hemos visto como testimonio. ¿Sí? Le cambia la voz, habla cosas incongruentes, desafía, odia, quiere matar, quiere golpear al que le está sujetando y están pidiendo una ambulancia para que le suban el potasio. Pero no sé por qué me mandé por acá, ahora como vuelvo. Pero entiéndame este nivel de guerra espiritual. Uno que si tan sencillo a veces es difícil de entender. A veces es difícil de entender cuando un hijo se nos endemonia antes de ir a una reunión. Cuando un vecino se endemonia antes de ir a una reunión. Cuando nos chocan el auto a salir de una reunión. Cuando pasan tantas cosas antes y después de una reunión. Que la reunión sabemos que fue poderosa. Pero a veces no llegamos a discernir qué es lo que se está levantando contra nosotros. Antes y después de la reunión. Entonces no la sujetamos, no atamos, no tomamos autoridad. ¿Sí? Queremos convencerlo. Mirá, así, tranquilo, te pido un turno para el psicólogo la semana que viene y lo vamos charlando.
Decimos, no, hay que acompañarlo, lo llevamos que tiene la tía enferma, yo te doy mi auto. Claro, que a la otra punta de donde estaba la reunión, ¿no? Pero eso es pura casualidad. Sí, no, lo llevamos para que se reencuentre con su tía, que tanto, que... O nos quedamos en la guardia, porque claro, le bajó el potasio. Terminó internado y nosotros, en vez de sujetar la situación, terminamos comprometidos con esa situación y nos perdemos lo que Dios está hablando de nosotros. Este es un primer nivel de guerra espiritual. En este primer nivel, la guerra es contra Dios, no es contra vos. Pero sí que está tocando cosas que te apartan a ti, como instrumento de Dios. Que te permiten ser conformado en la misma imagen de Dios y replicarlo en la tierra. Y hacer las mismas cosas o aún mayor que él hacía. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, tenemos estos endemoniados que como nos pasaba en estas congregaciones, le bajaba el potasio para interrumpir, porque no buscaba, no quería, realmente no quería exponerse. No es que el demonio salió porque es que era tanta lo que se estaba hablando, eran las vidas que estaban siendo marcadas, que dijo, acá me la juego, es todo o nada. Y salía a manifestarse. Y más de una vez le tuvimos que decir, te callas en el nombre de Jesús. No nos fue permitido por el Espíritu Santo liberarlo. Porque lo único que quería era romper la atmósfera de lo que estaba por venir. Esto que es muy exagerado, real, pero exagerado, muchas veces nos pasa de maneras mucho más sutiles en nuestra casa. Un electrodoméstico que se rompe antes de salir, una puerta que se traba, un perro que se enferma, un familiar que... Lo que ustedes estén viviendo en su día a día antes de venir a una reunión. ¿Sí? Es a causa de la luz que te va a resplandecer. Amén. Es la causa de la luz que está empezando a resplandecer. Pero nosotros nos dimos cuenta que hay un segundo nivel. Que cuando la gente ya le gustó esto de lo que Dios está haciendo en su vida, de que fue tan fuerte lo que el pastor o alguno de los ministros le hablaba, tan perfecto, tan justo, cómo sabía lo que estaba viviendo en mi interior, y nos empieza a gustar porque vemos que hay algo diferente. Se empieza a levantar este segundo nivel. Y ya no es un auto que se rompe. Ya es un familiar que está al borde del abismo. Se está por divorciar, está completamente drogado, se quedó sin trabajo. Su carta suicida hemos tenido. Estaba lo más bien, ¿sí? Y nos dejaron con un desaliento. Pero, amado, no es simplemente un accidente antes del culto. Es que nos bajó el aliento hasta el piso. Ya llegar a la reunión es casi una cuestión de milagro, porque... ¿Sí me explico? Yo no sé si han vivido este nivel de guerra espiritual. Este nivel de guerra espiritual generalmente nace cuando ya no se trata de salvación, sino que estás empezando a tener un propósito en el reino de los cielos. Que se está empezando a despertar el llamado que tienes. ¿Le ha pasado de que cuando empezamos en Tierra Fértil a hablarles del llamado, a hablarles de que tienen un propósito, aparecieron personajes que, como decía más temprano, no estaban nunca, pero ahora sí están? ¿De dónde salieron? Se toman un avión para venir. ¿Por qué? Porque está despertando un propósito en tu vida. Está abriéndose una luz de propósito que se alinea a la venida del amado, que le prepara camino al amado. Entonces vienen estos personajes que nosotros, o por lo menos yo en lo personal, acá tengo que ser sincero, los relaciono mucho con la reina del cielo, con este que tiene poder sobre las familias, sobre los poderes ancestrales, sobre los pactos de los padres, ¿sí? Y que dejan de legalidades en nosotros. Pero hace 2 o 3 meses, 2 meses voy a poner, 2 meses y medio para ponerlo a la mitad, que empezamos, o yo por lo menos empecé a ver, que se repetían estas mismas situaciones, pero ya eran de una forma alevosa. Ya era una forma, como les anticipaba un poquito, se compraron pasajes de México para volver personas que ya tenían su vida hecha en México. Pero ahora que se está despertando un avivamiento dentro de la vida de Lu, que está floreciendo, empiezan a venir estas personas que no tenían contacto con nuestra vida. No es que estaban a la vuelta de la esquina. Estos amigos que uno se encuentra, pero que tienen el poder o la amistad o
o el contacto de hacernos temblar el piso. ¿Se entiende? No son simples vecinos que se enojan con nosotros. No, no es el jefe que está endemoniado. No es un tipo que estaba apurado en la calle y que nos tiró el auto porque llegaba tarde al trabajo. No, son personas que tocan nuestro corazón. Son familiares que no compartíamos un asado. Hace años que no íbamos a su cumpleaños, años que no venían a nuestros cumpleaños y ahora de repente quieren que pasemos toda la fiesta juntos. Quieren que comamos juntos todo el tiempo. Y si uno empieza a discernir, me aseguro, estoy segurísimo, que tiene que ver más o menos en la fecha en que se empezó a despertar un propósito en tu vida. En que se empezó a decir en tierra fértil, pa. Y de repente los malos se volvieron buenos. Y los que eran buenos se volvieron íntimos. No, podés venir a mi casa porque yo te necesito. Hay algo diferente en vos. Y claro, decimos, no, Cristo lo está alumbrando, tengo que ir a ayudarlo. Está buena. Está buena. No hay, esa va como piña, esa fue justa. ¿Sí? Pero esto lo digo con mucho humor, pero entiéndanme que esta es una guerra espiritual por la luz que te resplandece. Amén. A veces luchamos con el amor, decir, lo tengo en bandeja de plata. Yo ahora voy y le digo 3 cosas en el nombre de Jesús y me va a escuchar porque está queriendo recibir. Pero si la luz de Cristo no te alumbra, no sabes dónde te estás metiendo. No sabes qué te está regalando. ¿Recuerdan el chiste de Nahuel? Cuando él le dijo que el 90%, que yo afirmo, y me hago cargo de estas palabras, que el 90% de los copastores son brujos. Y dijo, ahí no tenemos el copastor. Amados, hay muchas iglesias que se nota que son de Dios. Se nota que sus pastores tienen una relación con Dios. Se nota que sus pastores aman a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Pero como no le fue resplandecida la luz de Cristo en esta segunda instancia, se rodearon de gente que califica para los puestos, que es apta. Cualquier persona que sirve, que vos no le tenés que pedir nada, que llena el espacio justo que estás necesitando. ¿Estás necesitando un pastor de niños? Es especialista con los niños. Pedagogo. Los niños lo aman. ¿Me estás necesitando un copastor? Copastor es el puesto que va a la cabeza. Son especialistas en la palabra de Dios. Consejeros, buenos consejeros. Tienen su auto siempre a disposición. ¿A dónde hay que ir? No, para, yo te llevo. Y no te permiten que lo contrario, porque saben dónde te llevan. ¿Estás necesitando a alguien en adoración? De repente no tenías músico en la iglesia, pero Dios te movió en un mover de adoración y se te vino todos los músicos perfectos que había. Que no le erran una sola nota, que tienen oído absoluto, cae una aguja al piso. ¿Saben qué nota es? Y saben qué nota es. Y vos venías hace 20 años orando por músicos en tu congregación, y ahora que Dios despierta un mover de adoración, decís, este Dios buenísimo. Este Dios, pero si no sabemos discernir de dónde viene, no sabemos si está lleno de tinieblas o está lleno de luz, tampoco sabemos qué fruto va a tener. Y terminamos en congregaciones que cantan muy lindo, la gente se va recontenta porque estuvo hermoso. Pero se fue. Y no se llevó nada. Y como nos contaba Nahuel el domingo anterior, te voy a usar muchos ejemplos porque me robaste la prédica, así que tengo derecho a usarte de ejemplo, tengo derecho. Como nos decía Nahuel el domingo pasado, a las ovejas hay que convencerlas. Hay que decirles 7 veces lo mismo. Sos excelente adorador. Sos un Asaf. Vos cantás 3 notas, tocas la guitarra y cae la gloria de Dios. Y te miran como diciendo, no. Yo no. Pero te muestro el video si querés. La gente llorando, toda la gente llorando. Y vos le decís, sos un Asaf. No, yo le erré en 4 notas seguidas le erré.
No se me sientan identificados los músicos, ¿no? No, por favor. De otros músicos, otra iglesia. ¿Sí? A las ovejas hay que convencerlas. Porque son débiles. Porque no tienen nada bueno. Lo único que tienen bueno es que obedecen a Dios. Si Dios le dijo esta canción, y ellos dicen, pero yo no la sé esta canción. Le voy a errar en todas las notas porque no la sé. Pero si el Espíritu dijo que era esta, vamos con esta. Claro, le erró en todas. Pero hizo bajar la presencia de Dios. ¿Me entiende lo que se entiende? Para no ser tan largo esta parte. ¿Sí? A las ovejas hay que convencerlas. Porque no se trata de lo que hay en ti. Se trata de la luz que portas. De la obediencia que tienes con el amado. Si Él dijo que calificas, calificas. No hay más nada. Pero permíteme decirte que se te levantarán todos los buenos músicos del mundo. Se te levantarán todas las oportunidades buenas del mundo. Se te darán becas para los mejores institutos del mundo. ¿Vos querías ser pastor? No, pastor del instituto superestrella del super país del mundo, de donde vienen todos los salvadores del mundo. ¿Querés ser maestro de niños? Y de repente vienen oportunidades para ser maestro en todos los lugares del mundo, menos donde tu llamado está resplandeciendo, donde tu llamado está siendo avivado. Te salen oportunidades para tocar en cualquier lado, menos. ¿Me explico? Este segundo nivel no se vence tan fácil como el primero. No es cuestión de que el pastor diga en el nombre de Jesús, yo fuera toda legalidad que te hace querer lo de afuera, lo de las tinieblas. Y listo, se acabó. Se fue el espíritu y empiezas a trabajar en tierra fértil. Este nivel requiere que el pastor corte toda legalidad, que eche fuera todo demonio, pero también que renuncies a toda legalidad ancestral, que es lo que hemos experimentado este último tiempo. ¿Sí? Requiere que nosotros renunciemos. No es solo que el pastor ora por nosotros y listo. No, me dio ahí una palabra y sí, me corrigió y a partir de ahí anduve bien. No, también requiere que nosotros renunciemos a nuestra manera de pensar. Esto no es solo renuncia, hay un fundamento, hay un principio mucho más importante, es la obediencia. ¿Sí? Cuando hablo de renuncia, no es solo ser libres de los lazos de las entidades espirituales, sino también de la obediencia a Cristo. Porque de las ligaduras espirituales te va a cortar el pastor o el ungido o el que esté en buena relación con Dios. ¿Sí? Pero de la obediencia, solo tú. Solo tú puedes ser obediente. Y acá entro en la parte heavy, funky, rudy, guay. Que de repente empezamos a notar en estos últimos 3 meses que se empezaron a replicar estas situaciones de segundo nivel. Pero ya eran absurdas. Padres que no habían aparecido en años aparecen en medio de una reunión diciendo, te necesito ya. Y dices, es mi papá. Hace años que no lo veo. Vive a cientos de kilómetros de distancia. ¿Qué hago? ¿Me quedo en la reunión? ¿Qué harían ustedes? Qué difícil se pone. Viene una persona y te dice, dejé mi vida atrás. Estoy buscando una iglesia. Y vos decís, ¿sí? Pero viene con una perfección, con un atino. Amados, personas que ha pasado mucho en tierra fértil. Este es un fenómeno que yo no conozco mucho, pero que está pasando este último tiempo. La cantidad de familiares que se están convirtiendo en este tiempo es tremenda. Pero no están contentos de que ahora todos somos la familia de Cristo. Ahora están enojados porque nosotros vamos a otra iglesia. Este fenómeno es rarísimo. Esto solo lo he visto acá en Tierra Fértil. Es increíble, amigo. Se despertó un llamado sobre tu vida. Estás entrando al reino de los cielos y se te convierte toda la familia. Años orando, años doblando rodillas. Y ahora, tremendo. Claro, estas son situaciones muy difíciles de tratar. Más allá del chiste, más allá de la broma, son situaciones muy difíciles de tratar. Porque literalmente no tenemos fuerzas
para lucharla. Y muchas veces nos damos cuenta que oramos y no pasa nada. Cuando digo no pasa nada, tengo que hacer una salvedad. Lo he visto mucho esto como testimonio, esto se lo cuento como apacentador. He visto tener gobierno sobre un personaje. De repente se me convirtió en mi hermano, pero mi hermano ahora se pelea conmigo porque mi cristianismo es más débil que el de él. Y después de una buena consejería, después de mostrar y traer a luz esto, lo sujetamos y se nos convierte en la tía. ¿Sí? Si nos sujetamos a la tía y se convierte en el amigo de la infancia. Es como que no termina nunca. Porque este tercer nivel no es para sujetar. Este nivel es para que seas guardado. Este nivel es para que seas guardado. Permitime se me fue el versículo. Bueno, se me fue el versículo, pero con Juan lo podemos resolver muy tranquilamente. Dice, no ruego que los quites del mundo. Amados, hay muchas aflicciones que de tierra fértil vamos a orar. No te pedimos que los quites de la aflicción. No te pedimos que los quites de la tiniebla. Pero guárdalos, porque son tuyos. Amén. Ellos no son de las tinieblas. Las tinieblas no tienen legalidad en sus vidas. Amén. Te pedimos que los guardes. Amados, este es un nivel de oración muy poderoso. En este nivel de oración, podemos ver a Esteban, ¿no? Esteban. Él no le dijo, quítame esta aflicción. Él no le dijo, ahora soy tuyo, te creo a vos, hace algo. No. Es un nivel donde él entendía que su victoria alimentaba la luz y que su victoria debilitaba las tinieblas. Que aunque venciera el malo, su obediencia estaba proporcionando el camino a la luz para todo Occidente. O sea, yo no sé si Esteban se enteró que su muerte trajo la luz a todo Occidente. ¿Sí? Pero él sabía que este nivel de autoridad no era para ser reprendido. Era, si es tu voluntad librarme de este lugar, soy tuyo. Guárdame. Pero tu propósito es más grande. ¿Sí? Pues tenemos a un Pablo que entendió un principio que... ¿Cómo voy de tiempo? Que entendió un principio que les quiero compartir. Va a parecer que viro un poco la prédica, que me estoy yendo para otro lado. Pero es casi una de las principales objetivos de esta prédica. Si se llevan este objetivo, yo estoy contento. Si no me entendieron hasta acá, sé que hablé cosas locas. Les doy la razón, dije cada barbaridad, tienen razón de lo que sea. Pero así creo que voy a entrar en un punto un poco más claro, donde podamos charlar y podamos entender muchas cosas. Dice que Pablo, después de ver a Esteban, él tiene un encuentro con Jesús de camino a Damasco. Le resplandece una luz, cualquier parecido es coincidencia, y pasa un fenómeno en Pablo, que a partir de ahí, él dice, ya no tengo nada de lo que era. Todo lo tengo por pérdida, con tal de ganar a Cristo. ¿Sí? Y este fundamento yo se los quiero dar porque esto es algo que no se habla mucho en las iglesias. Dice que la guerra entre las tinieblas y Dios es antes de que Dios formara al hombre y le diera soplo de vida. ¿Sí? Según el estudioso con el que hablemos, la reina del cielo, Lucero, el Leviatán, cualquier bicho de las regiones celestes, cualquier principado, es antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Hemos escuchado a muchos predicadores decirle que cuando Dios arrojó a Satanás fuera del
del paraíso, cayó en la tierra y mató a los dinosaurios, ¿sí? Porque es anterior al hombre. De hecho estamos claros. No sé si mató a los dinosaurios. Pero sabemos, sí, estamos de acuerdo en esto. Es anterior a que Dios formara al hombre. ¿Sí? Y nosotros nacemos en este mundo que habla Jesús, este mundo de tinieblas. Ellos eran de ese mundo, ellos tenían esa tiniebla, ellos habitaban en esa tiniebla, y ellos fueron formados en esa tiniebla. Y pasa este fenómeno. Recuerden que viene un poquito la conversación, la prédica, ¿sí? Así que no se aferren a lo que dije antes. De repente nos encontramos en nuestras propias vidas, bajo los ataques de estas situaciones que hoy les contaba, ¿sí? Cuando un familiar nos pone un reclamo, justo pero desubicado, o injusto pero que nos ponen un compromiso, ¿sí? Estas situaciones que nos chocan el auto, las situaciones donde un familiar se nos convierte y ahora él nos quiere predicar a nosotros. Resulta que nosotros venimos también de la misma oscuridad. Venimos también de las mismas legalidades que él tuvo o que él tiene. Por eso toca en nuestra vida. Por eso tiene el poder de decir, no comes nunca conmigo. Y vos tenés que decir, shh, bueno, vamos, porque no tenés otra. Toca una ligadura, toca un punto. Un esposo que se te enoja de desmedida, un hijo que te reclama que no estás nunca. ¿Cómo le decís que no? ¿Sí? Es porque en esas tinieblas que vivimos, antes de ser luz, en esas tinieblas que vivimos cuando fuimos Saulo, ¿sí? Acá, ¿me entienden el enganche? En esas tinieblas que nosotros vivimos mientras nos llamábamos Saulo, fuimos fariseos de fariseos, doctor de la ley, romano, judío, ¿sí? Y ahora vengo a Cristo, me convierto a Cristo. No sé a qué identidad echarle la culpa, pero vamos a poner la identidad de la religión. Espíritu de religión. El espíritu de religión salió de Pablo. El espíritu de orgullo salió de Pablo. Ya no está más. Cuando echamos reina del cielo, cuando echamos toda autoridad ancestral, todo umbanda, todo quimbanda, no está más. No está más. Pero dejó una estructura de ver las cosas edificada en nuestro interior. La misma que suelen tener las personas que sirven para atacarnos. ¿Me explico? ¿Muy complicado? Generalmente con las familias es que más pasa. Con la gente que amamos es con lo que más pasa. Por eso nos sentimos bien con nuestra familia. Tenemos la misma estructura. Venimos de la misma educación, del mismo contexto, de la misma crianza. A la persona que amamos es porque se complementa con nosotros, nos gusta, hay algo que nos atrae. ¿Se entiende? Hay una afinidad. Estas son estructuras. Yo escuché a un predicador definirlo así. Cuando un espíritu sale de nuestra vida, cuando venimos a Cristo, Él se va, pero deja una casa edificada. Entonces, cuando empezamos a caminar con Cristo, seguimos teniendo obras de la entidad que se fue. En el caso de Pablo, él al principio quiso ser erudito de la ley. Se dio cuenta que no iba por ningún lado. Hablaba bien y no. Entonces después dijo, no, esto lo tengo por pérdida, no vengo con palabras, no vengo en autoridad de hombre, vengo en el poder del Espíritu. Las palabras no le funcionaron. ¿Sí? Él tiene ahí su problemita con los que saben hablar. Y él se da cuenta que eso es pérdida, es basura. Lo saca de su vida. Este predicador que yo escuchaba lo definía de esta manera. Si alguien te echara de tu casa, que alguien viniera, no que te echara, que viniera 200 años después que vos, 100 años, 20 años después que vos, ¿sí? Y se comprara tu casa o heredara tu casa, va a seguir haciendo las cosas muy probablemente de la misma manera. Va a cocinar en el mismo lugar donde vos cocinabas. Los caños de gas terminan ahí. ¿A dónde va a cocinar? Seguiría yendo al baño donde tú ibas al baño. ¿Por qué? Todos los caños del baño están en el baño. No va a ir a la sala a hacer sus necesidades. Por más que esté más iluminado, por más que a él le guste hacerlo de otra manera. Ya los caños están ahí. Va a seguir guardando el auto donde vos guardás el auto. No te conoce, no te vio en la vida. Pero hace las mismas cosas que hacías vos. Guarda el auto, entra por la misma puerta de la cochera que te lleva a la misma sala que te llevaba a vos. ¿Sí? Muy probablemente tenga los sillones en el mismo lugar donde vos tenés
Los sillones van a ser nuevos, obviamente, van a ser de él. Pero generalmente por la forma que tiene la casa, el lugar para los sillones es ese. O el otro. Los dos lugares que elegirías vos es lo que elegirían los que vinieron después de vos. Porque recibieron una casa ya hecha, ya estructurada. Vacía, pero con estructura. Y va a tener que hacer las mismas cosas que hacías vos. O parecidas. ¿Sí? Esto en el mundo espiritual suele pasar de esta manera. Permítanme usarlo como gráfico para entender por qué a veces aceptamos a Cristo. Por qué somos libres, recibimos una liberación, o aún vomitamos, o se marca una liberación contundente de nuestra vida, pero seguimos replicando viejos hábitos. Yo quiero decirte algo que muy pocas personas te han dicho. No estás bajo gobierno. Tienes una estructura que dejó un gobierno que había. Se fue, ya no está más. Pero dejó la manera de hacer las cosas. Y necesitas, como Pablo, dejar de ser Saulo. Necesitas, como Pablo, dejar de hacer las cosas como las hacías cuando eras Saulo. Tienes que tirar abajo la edificación. Porque si no vas a seguir replicando hábitos que no te gustan, situaciones que no te gustan. Las personas van a tener seguir teniendo legalidad sobre tu vida. No porque haya un espíritu que sea afín a ellos. Qué cosa rara que estoy diciendo. No van a tener legalidad sobre tu vida porque tengas un espíritu afín al que te gobierna a vos. Porque no hay espíritu afín en ti. La luz de Cristo ya te resplandeció. Pero que encuentra cómodo la casa. Sabe cómo operar la casa. Sabe dónde está la luz. Sabe dónde pasa el caño. Sabe dónde está el switch central de la luz. Sabe dónde está el tanque de agua. Sabe... ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces... ¿Por qué quiero decirlo esto y por qué considero que es importante? Porque generalmente andamos bajo la luz de este primer nivel de espíritus inmundos. Vemos un mover de Dios, vemos un avivamiento, vemos que la canción nos hizo llorar. Por ahí que me hicieron liberación y algo salió. Y ya mucho más no. ¿Sí? O llegamos a este segundo nivel donde vemos que sí, es verdad, yo cada vez que quiero aceptar el llamado que me hicieron en Tierra Fértil, explota todo, me da ganas de dar 2 o 3 pasitos atrás para respirar un poquito, pero generalmente no entendemos. Y esto nos cuesta mucho esfuerzo, mucha salud emocional, mucha vida espiritual. No entendemos que la guerra no es con nosotros. Amado, Satanás no está tan interesado en ti como contra la luz, como tu Padre. ¿Sí? Entonces esto te da entendimiento de que Él intentará alejarte de tu Padre. Él no te atacará a ti. Si Él puede, no se va a manifestar. Si fuera por las tinieblas, podrías ir a todas las sinagogas del mundo, que no se va a mosquear. No se va a manifestar. No. Él no quiere salir. ¿Sí? Si por Él fuera, Él está cómodo en tu casa. Está cómodo en tu vida. Él está alimentado en tu vida. No tiene ganas de salir. Sale cuando la luz de Cristo resplandece. No hace falta que nadie lo eche fuera, no hace falta que nadie le diga nada. Solito dice, ¿qué tienes contra mí? Y se tiene que ir. ¿Sí? Pero deja una casa con la estructura que tenía. Y por más que la limpiemos, como dice la Escritura, por más que la limpiemos, por más que la pongamos hermosa, Él va paseando por así y dice, ¿pero por qué estoy vagando por los desiertos? Si yo tenía una casa, voy a ver cómo está. Y dice que la encuentra hermosa, pero vacía. Y se mete de vuelta. Va a buscar 7 peores, forza la puerta y vuelve a entrar. Porque la puerta sigue estando donde estaba. Porque tiene acceso como él antes volvía a entrar. Una y otra vez vuelve a entrar. Por un tiempo somos libres, pero en otro tiempo volvemos a esclavitud. Volvemos a ser libres y en otro tiempo entramos en esclavitud. Amados, este no es para todo el mundo. Yo lo que estoy predicando no me malinterpreten, no es para los nuevos. Que acepten a Cristo y que tengan vida eterna
es lo más importante. No vamos a andar viendo cómo tiene la casa. No nos interesa. Hay fiesta en los cielos cada vez que alguien se vuelve a Cristo. Amados, nosotros doblamos rodillas, oramos para que vengan a Cristo los que no lo tienen. ¿Sí? No estoy hablando de ese nivel. Estoy hablando de un nivel de madurez para los que quieren caminar en el reino de los cielos. Los que quieren extender el reino de los cielos. Los que quieren ser testigos. Porque si tú quieres ser testigo, no se te va a levantar el primer nivel. Si quieres ser testigos, el segundo nivel no va a poder prevalecer. Te va a querer atacar, te va a querer destruir, pero no va a poder prevalecer. Pero el tercer nivel, vas a tener que tener una relación muy estrecha con Dios para que Él te guarde. No es algo que tú puedes hacer en tus fuerzas. Hasta el segundo nivel, se puede decir que puedes andar medio flojito de papeles con Dios. En el primer nivel, seguro. Aunque Jesús te diga, no te conozco, vos podés echar fuera demonios. ¿Sí? En el segundo nivel, tal vez si tu mejor amigo es pastor y está bien con Dios, alcanza para liberarte. Tal vez no alcance tu fe, tal vez no alcance tu santidad, pero la del pastor, tal vez. Este es el tercer nivel. El nivel que andan los maduros. Los maduros, les repito esto. Los que extienden el reino, los que tienen el deseo de extender el reino de los cielos. Los que escuchan la voz de Cristo y le obedecen. No los que escuchan la voz de Cristo y se sienten ternura, pero hacen lo que quieren. No los que van a la izquierda, no los cabritos. Perdón los que no vinieron el domingo pasado. ¿Sí? Los que realmente hacen la voz de Dios y la obedecen. Se te va a levantar este tercer nivel. Pero este tercer nivel tú tienes que entender que no es contra ti. Es contra Cristo. Es contra la venida del amado. Es para retener al amado. Para que no le pise la cabeza. Tiene mucho sentido. Si te van a pisar la cabeza, no vas a dejar que la simiente ande libre y panche. De hecho, yo no sé si el domingo pasado o este sábado, mi abuelo nos compartía que la lucha de simientes empieza cuando Dios le dice a Eva, esta simiente te va a pisar la cabeza. Y ahí los ángeles se rebelan y buscan una estrategia para contaminar la simiente del hombre. Para que si la simiente del hombre es la que me va a pisar la cabeza y contaminémosla. Que no nazca. Que sean todos corruptos, que sean todos ególatras, que sean todos vanidosos, que piensen en sí mismos. ¿Sí? Y si no podemos, bueno, mandemos a matar a todos los niños. Que no nazca ninguno. Pero era la lucha con la simiente. Pero no es con el niño, no es con la vida del ser humano. Es una lucha de simiente, es una lucha de la luz contra las tinieblas, de las cuales nosotros somos parte de ese ejército de santos, vestidos de lino fino, que entran con Él en el cortejo real, Amén. Que entran con Él Amén. A tomar posesión, que entramos con Él a tomar la victoria. ¿Sí? Por lo tanto, el mundo los aborrece. Por lo tanto, el mundo se levanta contra ustedes. Y en esta lucha de simientes, y perdonen si le doy un tercer giro a la prédica, yo le dije que tenía mucho que hablar. Traté de resumirlo lo más que pude y darle la coherencia que pueda llevar. Pero en esta tercera variante, yo quiero hablarte de que muchas veces esas simientes que luchan entre sí necesitan ser separadas para entrar a la tierra de la promesa. Y el otro título que podía llevar esta prédica era deja al hijo de la esclava. Sepárate del hijo de la esclava. ¿Sí? Haciendo referencia a cuando Ismael le empezó a tirar bronca a Isaac. Lo empezó a molestar, lo empezó a pelear, lo empezó a hostigar. Y Sara dijo, Abraham, échalo, porque está molestando a Isaac. Y ahí es donde se pone medio tensa las escrituras, porque ¿cómo va a echar un hijo? ¿Sí? Pero Dios le dice, sí, échalo. Él no va a tomar la promesa. Él no va a tomar la promesa. La promesa no es para Ismael. Él no puede estar con Ismael.
él no puede entrar a la tierra de la promesa con Isaac. Tranquilo, yo haré de él una gran nación. No me voy a olvidar de Ismael. No estoy hablando de echar en el sentido de dejar tirado. No estoy hablando en el echar de no te voy a hablar más. Sé que en otras congregaciones te dicen, no, la vieja vida déjala, no la veas más. No hables más con ellos y cortás relaciones con familiares, ¿sí? Te encierran en un individualismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Ismael representa lo que Jesús decía. Padre, no los quitas del mundo, pero guárdalos de su maldad. Yo no te estoy diciendo deja tu familia, pero entendé que hay una lucha de simientes con tu familia. No los dejes, no te vayas, no dejes de orar por ellos, pero guarda tu corazón, guarda tu vida, pelea la buena batalla por la semilla que Cristo sembró en tu corazón. ¿Me explico? Entonces Dios le dice, Ismael no puede tomar la tierra con Isaac, no pueden ir juntos. Porque recuerdan que Ismael iba a ser su enemigo. Ismael iba a hacer guerra con Israel, con los descendientes de Isaac. Así que no podían vivir en paz. Lo mismo le pasó a Jacob y a Esaú. Ellos no podían recibir los dos la promesa. O la recibía Jacob o la recibía Esaú, pero juntos no iban a entrar. De hecho, uno de los mayores enemigos del pueblo de Israel, de la nación de Israel bíblica, son los descendientes de Esaú. Los amalecitas. Qué dolor de cabeza, porque eran sus enemigos. En palabras de Nahuel, perdón amigo, está acá, este sábado él nos decía, oren por ellos, tal vez se arrepientan, pero sepan que hasta sus ropas están inmundas. Oh, gloria a Dios si se salvan. Pero cuidado. ¿Sí? Uf, qué difícil esta parte. Se puso heavy. Amados, esta no es una iglesia que busque dar directrices de vida. Esta no es una iglesia que busque decirte qué tenés que hacer y qué tenés que dejar de hacer. ¿Sí? Pero velamos por nuestras ovejas. Tenemos la responsabilidad de hablarte estas cosas. Si después tú quieres, deseas, si quieres seguir a Cristo, está en ti. Hoy ponemos delante tuyo el camino de la vida y de la muerte. Elige el de la vida. ¿Sí? Recuerden que empecé diciéndole que esta es una palabra de mucho amor. No estoy diciendo que estás haciendo algo mal con tu familia, que tenés ligaduras almáticas. Esa no es la parte que hoy estoy derramando sobre este lugar. ¿Sí? No estoy hablando de tus faltas, no estoy hablando de todo lo que haces mal y de lo que podrías hacer bien, sino que estoy hablando de que le perteneces a Cristo y que hay un propósito para los hijos de luz y que hay un antipropósito a los hijos de luz. Entonces, Dios le dice a Isaac, a Jacob, le dice a Abraham que no puede entrar con Lot. Dice que, es muy curiosa la historia, porque dice las escrituras que ellos empezaron a dar vuelta en círculo. Iban y camino a Canaán, pero nunca terminaban de entrar a Canaán. En círculo ellos. Y llegó un momento donde los pastores de Lot se empezaron a pelear con los pastores de Abraham. Amigos, amados, esta es la dinámica espiritual de la lucha de simientes, de la lucha de la luz contra las tinieblas. Empiezan a pelear. Nos dicen lo mismo, pero suena a pleito. Nos hablan de amor, pero suena a pleito. Nos suena a que quieren hacer algo bueno por nosotros, nos dicen que están haciendo algo bueno, pero a nosotros nos suena a que están presionando. ¿Me explico? Lot con Abraham, Ismael con Isaac, Esaú queriendo matar a Jacob. La lucha de simientes, la lucha de las tinieblas contra la luz, siempre es por conflicto. Y siempre es antes de tomar la promesa. Dios no le pide a Dios no le demanda nada a Abraham hasta que están en las mismísimas puertas de Canaán y le dice, deja a los pastores de Lot, deja a Lot. Entonces Abraham le dice a Lot, elige la tierra. Vos elegís. Vos decís al norte, yo voy al sur. Vos tenés la decisión. ¿Y cuál es la decisión de Lot?
opuestamente a Canaán. Lo metió a Abraham en Canaán. Yo creo que, no sé para dónde estaría Sodoma y Gomorra, no sé para dónde estaría Canaán, pero vamos a suponer que Canaán estaba al norte, Sodoma y Gomorra estaba al sur. A Lot no le interesó ni el este ni el oeste. Le interesó el sur, porque lo metía a Abraham en la tierra de la promesa. Dice que Ismael empezó a pelear con Isaac y obligó a una pelea familiar. Qué fuerte para los que están viviendo situaciones familiares. Lo metió a Isaac en un conflicto familiar para que él deje a Ismael. Y ahí sí, ya puedo llevarlo al monte con el cuchillito y le puedo entregar en sacrificio a Isaac. Pero Ismael ya no estaba. Para cuando Abraham lleva a Isaac al monte, levanta el cuchillo. Cuando Abraham le dice esa famosa frase, Dios proveerá, ya Ismael no estaba. Esaú no estuvo. Él dice que Esaú obligó a Jacob a irse. Y ahí él tiene a sus 2 esposas y las 12 tribus de Israel. Pero no podrían haber convivido. O por lo menos esto lo dice Francisco Díaz Hablada. No podrían haber convivido las 2 simientes en esa relación familiar. Porque la simiente de Esaú, de Ismael, busca corromper la de Isaac y la de Jacob. Y con esta quisiera ir terminando. Dice que hubo una generación en Israel que abrió el mar rojo en 2, vio como Faraón y todos sus ejércitos se los llevaba el agua, vieron aguas amargas convertirse en agua dulce, vieron salir agua de la peña, comieron pan, comieron aves del cielo, comieron cebolla, qué sé yo qué, ¿sí? Pero cuando llegaron a la tierra, cuando llegaron a inspeccionar la tierra, fue una generación que no se animó a derrotar a los gigantes. Y ahí solemos decir que fue por su falta de fe, por esto, por aquello. Pero toda una generación tuvo que morir para que entre la siguiente. Pero yo entendía en mi corazón, y esto, si estás en oposición conmigo, si estás en desacuerdo conmigo, te doy la razón. Yo te quiero contar mi apreciación, que si una generación no pudo entrar a luchar contra gigantes, tampoco va a entrar a luchar por la tierra. Tampoco se va a comprometer a matar y a echar fuera a todos los habitantes de la tierra. Tampoco va a tener la fuerza para echar todo altar a ídolo pagano. Una generación que no se atreve a luchar con uno, no va a tener la fuerza que luchar con el otro. Y como Dios estaba guardando una simiente, necesitó que toda una generación muera para que se levante una generación que sí se anime a tomar la tierra. Que como Judá y Simeón no dejen a nadie. Que como Caleb maten y erradiquen y echen fuera a todos los gigantes de la tierra, a todos los hijos de Anac. ¿Me explico? Porque esta generación tenía una estructura. Si los pudiera poner en palabras de hoy, ya eran libres de Egipto, eran libres de los dioses de Egipto, pero le dejaron el molde hecho, le dejaron una estructura interna hecha. Era una generación que le interesaba vivir en casa, construir ladrillos de barro, recibir una paga, comer cebollas. No era una generación que tuviera una estructura para tomar la tierra. Entonces necesitó el Padre amado romper esa estructura, esperar una generación más, pero una generación que esté libre de las comodidades de Egipto, no de los dioses de Egipto, no de la autoridad de las legalidades de Egipto. No es que estuvieran endemoniados por los demonios de Egipto. Los tenía que liberar de la comodidad, del cómo se hacía, de la gloria anterior, de la seguridad que los guardó de la maldad del amorreo y del jebuseo y todos los que habitaban la tierra. Fue bueno estar en Egipto, no me malinterpretes. Era necesario para que esa nación se haga fuerte, se haga grande, para que pueda resistir. Pero también les dejó una forma de vivir.
una estructura armada. Y eso muchas veces es una ilustración de lo que nos pasa a nosotros cuando somos sacados de tinieblas a luz. ¿Somos libres de Egipto? ¿La reina del cielo cayó? Sí, te lo aseguro. No tiene autoridad sobre tu vida. Pero sigues dando frutos de comodidad. Porque sigues replicando las cosas como las hacías en Egipto. Si quieres saber por qué es así, es así. Pero hoy vengo a decirte que si esta palabra está siendo hablada, es porque es tiempo de tomar la tierra. Amén. Porque es tiempo de tomar. Estas palabras no se hablan en tiempos de desierto. Estas palabras no se hablan en tiempos de desierto. En tiempos de desierto Él te dice, yo abro río en medio de sequedad. Amén. Yo te doy de beber agua. En medio de desierto Él te dice, yo soy el pan de cada día. Tu afán sea el de hoy. Mañana yo me ocupo. Tiempos de desierto, y sé que venimos de tiempos de desierto, hemos caminado unos gruesos desiertos que han preparado nuestro corazón, y Dios habló de esta manera. No te preocupes, yo me hago cargo. Te invito a subir al Sinaí. Él es la nube que te cubre del sol, es la columna de fuego que te da calorcito para la noche, que aleja las fieras. Oh, pero en temporadas de promesa, Él te dice, deja la estructura de la simiente. Deja la estructura de la simiente corrompida. Deja la simiente de la que venías. Permíteme ahora moldearte en una nueva estructura. Amados, hay una nueva estructura para tu vida. Amén. Hay una nueva estructura. Amigos, si quieren ir pasando, mientras hablo un poquito más. ¿Querés que es el tiempo? Me quedaron muchas cosas por decir. Pero creo que pude cerrar la idea, pude explicarte por qué hay muchos familiares que te están invitando a disfrutar la buena vida. Puedo explicarte por qué has orado por tanto tiempo por ciertas personas y ahora vinieron. ¿Sí? Pero también mostrarte que no vinieron en amor. Si tú puedes ver que comen contigo, que se hacen unos ricos asados contigo, pero como Ismael, como Esaú, te demandan, te exigen, te exponen el corazón, te estrujan el corazón. Amado, no es una respuesta de Dios. Es que estás entrando a la promesa, estás entrando a la tierra y se está levantando una simiente que quiere apagar tu cimiento. No son malos, no son ellos. Permíteme liberarte de la culpa o del resentimiento de tener que enfrentarte a un familiar. No son ellos. No es contra ti, no es contigo. No estás dejando desamparado a alguien. Es que es una lucha por la simiente, por la tierra de tu promesa. Yo puedo decirte algo para consolar tu corazón. Así como Dios se ocupó de Ismael, se ocupará de tu familiar, de tu amigo y de tu necesitado. Dice en la Escritura que cuando Abraham le dio una porción de comida y una bota de agua a Agar e Ismael para que se vayan, caminaron por el desierto hasta que se le acabó la comida, se le acabó el agua, y de tanto cansancio, Agar se echó a morir. Dejó a su hijo donde no lo pudiera ver, porque ella ya se echaba a morir. Y en ese momento, en ese mismísimo momento, el Dios de los cielos le dijo, no te preocupes, allí hay una fuente de agua. No vas a morir, tu hijo no va a morir, tu hijo será una gran nación. ¡Oh, oh! Y díganme si los árabes no son una gran nación. Dice que él no murió en ese desierto, dice que él creció en ese desierto, se hizo un arquero diestro. Yo quiero liberarte de la culpa de todo aquel que se levanta contra tu vida, a causa de la palabra de Cristo que se incrustó en tu corazón. Oh, yo no estoy hablando de salvación en esta noche. Yo no estoy hablando de la lucha que se levanta por la salvación.
Yo estoy hablando de la lucha que se levanta porque has recibido una promesa, una palabra que te une al río de Dios, que te lleva en la misma dirección que todos los santos, que te une a un río de santos que tienen un mismo propósito, un mismo espíritu. Y es presentar a la novia vestida de blanco, pura y sin manchas, lavada por la sangre de Cristo. La lucha que sufres no es para que te preocupes. No tienes que reprender a nadie. No tienes que echar afuera a nadie de tu casa. No te tienes que pelear con nadie. Tan solo tienes que saber que tienes un Padre que te guarda. Yo necesito que entiendas esto en esta noche. Necesitas entrar a la tierra prometida sin la simiente corrupta. Porque ¿sabes qué pasa cuando entras con la simiente que no es corrupta a la tierra de la promesa? Dice que Israel no pudo sacar a los ídolos de la tierra. Que una y otra vez se volvieron a Baal, a Asera, a Astarte. Recuerda que les dijimos, el Antiguo Testamento está plagado de reina del cielo. De hecho, Dios más que luchar contra Satanás, luchaba con la reina del cielo. Pero es que ellos dejaron una simiente corrupta en la tierra. No lograron echarlos a todos. Y por eso tuvieron que vivir el exilio en Babilonia. Y por eso tuvieron que vivir el exilio después de Roma. Por eso tardaron 1948 años en volver a la tierra de la promesa. Hay un precio que pagar por dejar o tomar por poca cosa el tema de las simientes, el tema de las luchas espirituales, la lucha del compartir, la lucha del amor. Yo les dije que esa era una palabra difícil, que una palabra de madurez. Pero confío que en algunos de ustedes el Espíritu ya los preparó para esto. Yo hoy despierto tu espíritu, si el Espíritu ya lo venía hablando antes. Yo hoy llamo a tu espíritu a que reconozca esta voz, si ya estaba hablando antes. Amado, si no entendiste nada de lo que dije, si el Espíritu no te estaba preparando para esta palabra, quiero decirte que estoy seguro que has vivido alguna de estas dinámicas. Tal vez no entiendas mis palabras, pero sí entendiste algunas de mis ilustraciones, sí entendiste algunos de mis ejemplos. Yo quiero decirte, no te preocupes por lo que hablé. Yo quiero decirte que para ti ha venido palabra de socorro, diciendo: yo te guardo, yo te guardo, yo te guardo, yo te guardo de este mundo. Esta guerra no es tuya, esta guerra es mía. Yo te guardo. Si no entendiste nada de lo que dije, pero tienes las circunstancias que dije, si no venías hablando con Dios estas cosas, si alguien no te había dicho estas cosas antes, si no las habías orado en la intimidad antes, si no habías escuchado una prédica en YouTube antes, o sea lo que sea, hoy tengo palabras de aliento para ti. Sé que viniste para recibir palabras de aliento. Hay luchas que las pelea Él. Hay guerras que las pelea Él. Hay peleas que las gana Él. El mismísimo Jesús le dijo: mientras estuvieron conmigo, yo los guardé. Pero ahora ya no los voy a guardar más. Ahora guárdalos tú. Son tuyos. Son míos. Tú me los entregaste. Son tuyos. Guárdalos. Oh, el amor del Padre te guarda, te guarda. Él no te quita de este mundo, pero te guarda. Oh, necesitas que te haga una ilustración de lo que es que el Padre te guarde. Dice que a Pedro lo iban a matar.
Dice que a Pedro lo habían puesto en prisiones para cortarle la cabeza. Y mientras él descansaba, mientras él dormía tranquilo, un ángel le abrió todas las puertas y ellos salieron a la seguridad y nadie se dio cuenta. ¿Sabes qué significa que Dios no te saque del mundo, pero te guarde? Dice que a Pablo lo picó una víbora venenosa, tan venenosa que todos dijeron, ya está muerto. Oh, pero no se murió. Las leyes del mundo no aplicaban en él. Él era de otra tierra, él era de otra tierra. Él era de otra, pertenecía a otra legislación. El veneno no actuaba en su cuerpo. Padre, yo quiero bendecir estas vidas. Te invito a que cierres los ojos. No te preocupes por el que está al lado. Yo andaré que Pero yo necesitaba explicarte el amor del Padre para tu vida. Necesitaba explicarte la legislación del Padre en tu vida. Necesitaba explicarte que Él está por encima de las tinieblas y que las tinieblas retroceden cuando Él alumbra. Necesitaba decirte que Él está en completa victoria.